Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como todos los días lunes, que nos vamos a dar cita para tener este encuentro de amigos, este encuentro de colegas, de conocidos, para dialogar en estos diálogos jurídicos, en esta sección de lo que será diálogos jurídicos que tiene el objetivo de generar una cultura jurídica de información, donde la ciudadanía esté debidamente informada, pueda conocer los mecanismos de defensa, pueda conocer las acciones que tienen que realizar las diferentes autoridades, pero también pueda conocer qué es lo que están haciendo los colegas abogados en diferentes temas que sin duda tienen trascendencia, tienen impacto en la sociedad a través de estos litigios. El día de hoy pues, nos acompaña un gran amigo, colega y conocido, amiga también, el maestro Carlos Morales Sánchez y la maestra Mariana Yáñez Una, Hola, buenos días. Muchas gracias por la integrantes, invitación. integrantes y directivos de lo que es la Asociación Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. Buenos Maestro. días a todas y a todos, agradezco la invitación y saludo a tu amable auditorio. Un saludo para tu auditorio. Gracias, Juan, por la invitación. Siempre nos sentimos muy contentos de conversar contigo. Gracias. Maestro, muchísimas gracias, maestra. Sin duda, el tema obligado que nos ocupa en esta gama de dar a conocer la defensa de los derechos humanos es qué puede hacer la ciudadanía, hacia dónde la ciudadanía se puede acercar o qué instituciones en un momento dado tiene que tocar puertas para que se les pueda resolver en diferentes temas. Tenemos un sinfín de problemas en Oaxaca, y no nada más es Oaxaca, sino a nivel nacional, a nivel colectividad como seres humanos. Y sabemos que desde la reforma del 2011 que los legisladores aprobaron en materia de derechos humanos, pues México entra en una nueva etapa que falta todavía por aterrizarse, y que gracias al litigio que se viene realizando, sobre todo al litigio estratégico que se viene realizando, podemos encontrar temas importantes que permitan a la ciudadanía darle una solución. ¿Qué temas abarca lo que es litigio estratégico indígena asociación civil? Bueno, en litigio estratégico indígena nos basamos esencialmente en litigios a favor del medio ambiente, también para la prestación de servicios públicos y también para que se hagan efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esos son los temas que básicamente nosotros hemos trabajado a lo largo del tiempo que hemos estado trabajando en este sentido. Perfecto, maestro. Sin duda, el tema del litigio estratégico, que tengo entendido que ya son 9 años que ustedes han promovido diferentes amparos, podemos citar lo que es la protección del río Salado, el tema que recientemente vi que se publicó en donde en el estado de Chihuahua, si no me equivoco, a través de litigio estratégico se está ordenando para que el Tribunal Superior de Justicia pueda instalar lo que es la sala indígena. Tenemos también el tema de la traducción en una reforma que hubo y se hizo un litigio estratégico para que esas reformas o la legislación pueda ser traducida en las diferentes lenguas que tenemos, no nada más en Oaxaca, sino a nivel nacional. Maestro Carlos, ¿qué nos puede comentar? Sí, muchas gracias. El litigio estratégico, como apuntó la vicepresidenta Mariana Yáñez, pues maneja o trabaja un conjunto de derechos dentro de lo que nosotros denominamos la línea de justiciabilización de los derechos humanos. Trabajamos temas de derecho indígena, temas de asesoría a las víctimas, litigamos contra los techos de cristal, defendemos a servidores públicos perseguidos. De los asuntos más importantes, nuestro buque insignia, por llamarlo de alguna manera, pues es el litigio por el rescate de los ríos Salado y Atoyac. Pero nunca nos desvinculamos del tema de la defensa de los pueblos y las comunidades indígenas, y en ese sentido, el año pasado iniciamos un conjunto de litigios para lograr que en todo el país, ya empezamos con Puebla, Guerrero y Chihuahua, en todo el país, pues se logre crear un mecanismo de articulación de justicias entre la justicia del derecho positivo y la jurisdicción indígena. Entonces, nosotros utilizamos lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en el caso Suchitlahuaca,
conocido también como caso de los chivos, que fue un asunto que se originó en la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca, del Tribunal Superior de Justicia. Y en esa resolución nosotros apreciamos que la Suprema Corte estableció de manera muy clara y contundente que todos los estados, todas las entidades federativas del país deberían tener una sala de justicia indígena como mecanismo de articulación, como mecanismo de diálogo intercultural entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria o de derecho positivo. Entonces promovimos 3 juicios de amparo de omisión legislativa en Guerrero, en Chihuahua y en Puebla, para tratar de ir exportando nuestra sala de justicia indígena oaxaqueña, pero no solo exportar porque fuera un ejercicio académico, un ejercicio de litigio, sino porque es necesario, pero muy necesario, que existan mecanismos de articulación de los dos sistemas de justicia, porque siempre hemos pensado que en México solamente existe el sistema de justicia y derecho positivo. Lo que hicimos pues fue promover los amparos para que el Poder Judicial de la Federación pues ordenara la creación de estos mecanismos. La Suprema Corte no se refiere específicamente a salas de justicia indígena, pero se refiere a mecanismos de articulación entre justicias. Por eso en el caso Chihuahua, la jueza primero de distrito, apenas hace como 10 días, pues emitió una sentencia en la que ordena construir este mecanismo en Chihuahua, porque quien promovió fue una mujer, Rarámuri, dicen ellos, Ralámuri, de Huachochi, hablante de la lengua Rarámuri, y entonces esta persona, conjuntamente con Litigio Estratégico Indígena, promovimos esta demanda de amparo bajo la dirección de la maestra Mariana Yáñez, y logramos ahora que la jueza primero de distrito concedió el amparo para que se cree esta sala. Estamos esperando todavía que transcurran los días necesarios. Pensamos que para interponer el recurso de revisión, pensamos que es posible que el Congreso de Chihuahua promueva la revisión, y entonces el asunto pues se irá posiblemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí tendrá que definir la Suprema Corte si debe crearse o no debe crearse las salas de justicia indígena en todo el país. Así es. ¿Qué tan efectivo resulta el juicio de amparo con todo el esquema que de repente vemos en los medios de comunicación? Que ya sabemos que en medios de comunicación se filtra mucha información. No todo es verdad, no todo tiene el fondo del estudio, del análisis, pero ¿qué tan efectivo para el litigio estratégico es seguir promoviendo los juicios de amparos? Para que la ciudadanía tenga ese acercamiento y decir, aunque es muy técnico, finalmente el litigio a través del juicio de amparo nos va a permitir darle una solución a diferentes temas sociales que tenemos. Pues nosotros tenemos la certeza de que podemos generar un cambio social con el litigio estratégico. Los derechos humanos están previstos en una norma: el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, el derecho al internet, y nosotros creemos que el puente para que el agua materialmente salga de las llaves de nuestras casas, que tengamos el internet en las comunidades, pues es el litigio estratégico, ese es el puente, pensamos. Ahora, me preguntas que si el juicio de amparo es el mecanismo efectivo, pues yo podría decirte que es el único mecanismo que tenemos, entonces tenemos que utilizarlo. Ya no tenemos otro mecanismo, ningún otro mecanismo funciona con relativa eficacia como funciona el juicio de amparo. El juicio de amparo
todo lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales funciona muy bien en la parte del trámite del litigio ante el juez, donde tenemos la dificultad en la ejecución de las sentencias de amparo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso del río Salado y Atoyac? Pues tenemos una gran dificultad para la ejecución de las sentencias, porque también estamos ante la primera sentencia que ordena rescatar 2 ríos, y desde luego que rescatar 2 ríos, pues es una tarea muy grande, muy amplia, si tomamos en cuenta toda la distancia que recorre el río hasta llegar al Océano Pacífico, desde donde nace en Telixtlahuaca o en Coajimoloyas, la otra vertiente del río Salado. Entonces, pues son cumplimientos de sentencias de amparo con mucha envergadura, con mucha amplitud, y por lo tanto, pues nos estamos enfrentando a esas dificultades, tratándose de amparos contra omisiones legislativas, tratándose de amparos ambientales, tratándose de todo tipo de amparo que justiciabiliza derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Vamos a tener esa gran dificultad de la ejecución. La parte del juicio, pues de alguna manera se solventa, obtenemos las sentencias, pero no queremos que las sentencias se queden enmarcadas en nuestras paredes de nuestras oficinas, sino lo que queremos es que lo que se dice en la sentencia pase a la vida real. Ese es el cambio social. Por supuesto. En ese sentido, maestra, ya lo decía el maestro Carlos, ha costado mucho trabajo. ¿Hay voluntad o no hay voluntad de las autoridades? Lo digo porque hace unos días, por azares del destino, voy a una reunión en las oficinas del Palacio de Gobierno y de repente veo que se instala una comisión para atender todo el tema del río Salado y río Atoyac. En la vida práctica, pues somos colegas como abogados, pues ustedes llevaron el litigio, ustedes ganaron la sentencia, se logró una sentencia que finalmente deja pues un elemento detonador para la protección de todos los ríos que tenemos en Oaxaca, ¿no? Y a partir de ahí, pues en 2, 3 ocasiones con el maestro Carlos que lo hemos entrevistado, y nos damos cuenta que pareciera ser que no hay voluntad de las autoridades en querer materializar estas sentencias. Así es como bien lo apuntas, en un inicio le hemos dado el seguimiento puntual al cumplimiento de la sentencia y hemos advertido que efectivamente no existe voluntad. ¿Qué hemos hecho nosotros como parte quejosa? Pues hemos impulsado ese cumplimiento, hemos presionado por la vía jurídica, obviamente, hemos requerido al juez que a su vez requiera a las autoridades sobre el cumplimiento. ¿Por qué? Porque advertimos que de los informes que emiten se ve que nada más tratan de simular. Estamos por generar una reunión, suscribimos un convenio, cuestiones así que solo se quedan en el papel y en la foto. Entonces, en ese sentido, hemos participado de manera proactiva nosotros como quejosos y nosotros mismos hemos acudido ante las autoridades responsables y las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia para platicar, para dialogar, para ver qué planteamientos tienen, qué acciones tienen planeadas para el cumplimiento de la sentencia. En este sentido, quiero puntualizar que sí, la mayoría de las autoridades, lo digo yo, lo he advertido que solo simulan el cumplimiento de la sentencia, pero también hemos tenido un diálogo muy cercano al presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Lo hemos señalado, hemos hecho los señalamientos de que no se ha hecho nada por el rescate de los ríos, pero sin embargo ha sido una de las únicas autoridades que ha permitido ese diálogo, esa cercanía, para que nosotros le expresemos nuestros planteamientos y para que también el presidente municipal, a través de la secretaria de Medio Ambiente Municipal, nos expongan qué es lo que están haciendo por el rescate de los ríos Salado y Atoyac. Y efectivamente, consideramos hasta este momento que tienen la voluntad, digo, todavía no se ha materializado totalmente, entendemos su justificación, entendemos que dicen hasta aquí mis facultades o la ley, hasta aquí me permite actuar, esto ya corresponde a otro municipio, esto ya corresponde al gobierno federal, esto corresponde al gobierno del estado, y prácticamente esa ha sido
digamos, la excusa de las autoridades, es que aquí el municipio, hasta aquí yo no puedo hacer. Como ha dicho la secretaria del Medio Ambiente, yo soy normativa, ¿no? Entonces, retomo la parte del diálogo con el presidente municipal. Hemos tenido reuniones en las que hemos comentado este tipo de acciones, hemos hecho nuestros planteamientos y reclamos también. Se ha permitido también la participación de otras personas integrantes de la sociedad civil que también están preocupadas por la contaminación de los ríos, y se ha permitido ese diálogo y bueno, creo que es un avance, ¿no? En implementar lo que se podía llamar la justicia dialógica también, que involucra la participación de diversos sectores sociales, ¿no? Gente interesada, y creo que también es un punto importante de lo que ha generado la sentencia que ordena el rescate de los ríos Salado y Atoyac, que antes la contaminación de los ríos estaba invisibilizada. Y esto es lo que ha propiciado. Ahora, como bien nos comentas, también a nosotros nos tomó por sorpresa que se creó un consejo al que no fuimos invitados, obviamente, porque tratan de invisibilizar el trabajo que hemos generado a través del litigio estratégico para el rescate de los ríos, porque quieren hacerlo ver como que es iniciativa propia la voluntad de rescatar a los ríos. En este sentido, también quiero apuntar que sostuvimos una reunión con la secretaria del Medio Ambiente, la maestra Karime Undajat, y en ese sentido, pues, yo y las personas que participamos, también miembros de otro tipo de asociaciones civiles, no jurídicas, más bien ambientalistas y gente, vecinos del lugar interesadas en el rescate, pues a modo manifestamos nuestra inconformidad pues en ver que todo es nada más como tratar de seguir engañando a la ciudadanía o sin que haya alguna acción efectiva. Y en este sentido puntualizó el litigio estratégico indígena que el primer punto de la sentencia de amparo era que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberían de actuar de manera coordinada para el rescate de los ríos. Y en este sentido, advertimos en la reunión que no había coordinación, porque decía, bueno, es que aquí hasta aquí yo ya no puedo hacer, yo solo soy normativa. Esta parte le corresponde al municipio. Ahora, aquí la Conagua es quien tiene que implementar las medidas. Entonces, lo digo así coloquialmente, se avientan la bolita y realmente no hay una acción eficaz. Entonces planteamos, ¿no? Pues desde entrada, desde el 2019 a la fecha no ha habido ni siquiera coordinación. Dicen que hay un plan y ni siquiera ha habido coordinación entre las autoridades, lo que evidencia obviamente que no se ha cumplido ningún punto de la sentencia. Entonces, derivado de esta especie de denuncia que hizo el litigio a raíz de esta reunión y que salió en los medios, generó la creación de ese consejo ciudadano, de ese consejo no ciudadano, el consejo para el rescate de los ríos Salado y Atoyac, al que no fuimos invitados. Entonces, digo, todo lo que se difunde o todo lo que el gobierno trata de difundir sobre el rescate de los ríos, lo hemos nosotros, a través del juicio de amparo, nosotros lo hemos impulsado, nosotros hemos promovido, nosotros le hemos dicho al juez del distrito que requiera la información, y en ese sentido es que se va actuando. No quiero demeritar a las autoridades, que algunas sí tienen la voluntad, que también existe el tema del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que no tienen el suficiente presupuesto. También, obviamente, que el cambio de gobierno, sobre todo en el gobierno municipal, pues no se le da el seguimiento preciso. Entonces el presidente municipal que llega dice, no, pues no tengo conocimiento, retomar otra vez de cero. No, pues quedó inconcluso este plan o este acuerdo o estas acciones que el gobierno pasado pues trató de implementar, pues otra vez retomar. Y así es la problemática a la que nos hemos enfrentado. Sin embargo, ahí vamos presionando nosotros a través del cumplimiento de la sentencia, no a través de los requerimientos, de las promociones que hacemos ante el juez de distrito, pero sí quiero destacar que todo lo que se difunde a través de los medios es por la presión que hacemos nosotros mediante el juicio de amparo. Lo digo sinceramente, no es por voluntad propia de las autoridades, y sí se ha advertido que en caso de que no cumplan con la sentencia, pues entonces acudiremos a la Suprema Corte para que se inicie el procedimiento de inejecución, que implica que se dé vista al Ministerio Público
por el desacato de las autoridades y incluso también puedan destituir en su cargo a las autoridades que no cumplan con el mandato judicial. Hermano, sí, solamente quería yo hacer algún aporte a lo que ya mencionó Mariana. Mariana, a esa comisión de saneamiento nosotros le otorgamos pues nuestra buena voluntad, el beneficio de la duda. Nosotros en litigio estratégico indígena celebramos que ya se haya instalado esa comisión de seguimiento, de saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Lamentamos, pero eso, lamentamos que no se nos haya invitado y que no hayamos podido participar. Y lamentamos que no se nos haya invitado, no porque queramos salir en la fotografía, realmente eso no es lo importante, sino porque lamentamos que no se nos haya invitado, porque como ciudadanía tenemos que participar, tenemos que ser supervisores, contralores, revisores de lo que las autoridades federales, estatales y municipales están haciendo. Es por eso que queríamos estar en esa instalación, porque necesitamos saber cuáles son los lineamientos bajo los que va a trabajar esa comisión. Necesitamos saber quiénes son los integrantes de esa comisión. También necesitamos saber fechas de reuniones, cómo se va a lograr esa coordinación que, como bien apuntó la maestra Mariana, pues es el primer punto de la sentencia de amparo. En la sentencia de amparo dice, todas las autoridades deberán coordinarse para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por eso nosotros celebramos de alguna manera que la autoridad estatal, la secretaria del Medio Ambiente actual, pues haya promovido la creación la instalación de esta comisión de seguimiento después de que tuvo ella una reunión con litigio estratégico y con una asociación civil ciudadana que se llama Ecología Ciudadana Oaxaqueña. Nos reunimos y la exigencia fue, la amable petición fue del sentido de que tenían que coordinarse. Por eso esperemos ahora que ya se ha instalado esta comisión, pues esperaremos que empiece a dar frutos. Como no fuimos invitados a participar, no tenemos conocimiento de cómo va a funcionar esta comisión. Por eso le hemos pedido al juez de distrito que conoce del juicio de amparo que haga las peticiones a las autoridades responsables y le informen sobre el seguimiento, sobre el trabajo, sobre las actividades que va a realizar esta comisión. Nosotros no permitiremos que esta comisión sea una simulación porque denunciaremos, si se trata de una simulación, pues utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, vendremos con nuestros amigos, periodistas, comunicadores, a denunciar que solo se trató de una simulación y que no ha dado resultados la comisión instaurada en este gobierno. Pero nosotros pensamos que el gobierno está actuando de buena fe y entonces esperaremos resultados, esperaremos que después de esta fase de planeación de la ejecución de la sentencia, pasemos a la otra fase, que es la fase, nosotros pensamos que debe continuar otra fase de la ejecución que tiene que ver con la búsqueda de los recursos para la ejecución de las obras. Después vendría una tercera etapa, una tercera fase que sería la ejecución de las obras, una cuarta etapa que tiene que ver con la supervisión ciudadana, la rendición de cuentas, y finalmente la quinta etapa sería
la opinión del litigio estratégico indígena sobre el cumplimiento o no de la sentencia de amparo. Entonces estamos ante un proceso muy largo y si tomamos en consideración que la sentencia fue declarada firme en el 2019 y ya estamos en el 2024 y apenas estamos en la primera parte de la ejecución de la sentencia, pues debemos prepararnos, debemos empezar a pensar pues que esta ejecución de sentencias va a llevar bastante tiempo y es necesario estar preparados. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía que de alguna manera reprocha el litigio estratégico y de qué sirvió, nos dicen la ciudadanía en las redes que les hayan concedido un amparo. ¿De qué sirvió si los ríos siguen contaminados y los ríos siguen peor incluso? Bueno, pues nosotros queremos decirle a la ciudadanía que todos estos años hemos estado insistiendo e insistiendo e insistiendo a las autoridades para que cumplan la sentencia de amparo, para que cumplan la sentencia de amparo. Entonces, y vamos a continuar. Nosotros somos una asociación civil que no recibimos financiamiento. O sea, nosotros lo hacemos porque forma parte de nuestra conciencia ciudadana. A nosotros nadie nos paga por hacer este trabajo. Lo hacemos porque es nuestra casa, porque estamos conscientes de que debemos construir un pacto intergeneracional en el que las personas que estamos actualmente en el planeta, nosotros, pues debemos dejarle a las futuras generaciones un planeta en buenas condiciones. No queremos dejárselos destruidos, sino en buenas condiciones para que ellos también puedan pues subsistir, sobrevivir o vivir bien con las condiciones del planeta que le dejemos. Entonces es por eso lo que quería puntualizar solamente. Sí, sin duda, muy acertadamente, maestra maestro Carlos. El tema no es fácil. El tema del río Salado y el río Atoyac sin duda es un problema que nos afecta a todos. Pero también hay un tema fundamental. Y no nada más pasa en ese tema. Lamentablemente, siempre las autoridades, en los diferentes niveles, municipal, estatal, federal, muchas de las veces lo que hacen nada más es una simulación para decir, estamos atendiendo, estamos verificando el tema y con miras a darle un procedimiento de lo más largo. La ruta legal, finalmente ustedes la marcaron, está la sentencia y están, pues, como jurídicamente se dice, en vías de cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades. Pero la realidad es más compleja, porque implica mucho recurso, implica la coordinación de todas las autoridades y eso es algo que muy difícilmente se va a poder ver. Pasa en los mismos temas de los conflictos agrarios, pasa en los temas de seguridad, que pues sí, de reuniones tras reuniones, y vemos cómo se publica en los diferentes medios de comunicación todas estas reuniones que aparentemente se hacen, pero la pregunta es, ¿esa efectividad de todas esas reuniones realmente están abonando a la solución del problema? Yo lo veo complejo. Y lo digo por experiencia, y en unos temas que son de temas agrarios donde ahí el riesgo es la vida de las personas, ¿no? No se podría comparar, pero sí son elementos que finalmente pues, nos ayudan. El tema del agua, el tema de los ríos, el tema del medio ambiente. Y a partir de ahí, muchas de las veces las autoridades pues tienen esta simulación decir, pues medio hacemos, medio dejamos o medio haces. Es lamentable que no se le dé voz a todas esas áreas especializadas que han venido construyendo esta solución de los problemas. Pero bueno, finalmente estas autoridades tendrán en su momento la presión jurídica, porque finalmente ustedes en el litigio seguirán exigiéndole al juez, el juez seguirá valorando y verá si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y en su momento, pues ustedes, como ya lo dijeron acertadamente, tendrán que valorar si realmente inician con el procedimiento de la inejecución de la sentencia por todas estas irregularidades que ha habido. Desde luego que esperemos que en algún punto de este camino alguien haga conciencia y digan, es el momento. Porque finalmente es el papel de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo los demás ciudadanos ante ese tema? Ya está el litigio, ya se ganó la sentencia, pero está en proceso de construirse esa sentencia para hacerse material y que algún día,
como hace varios años lo comenté contigo, maestro Carlos, llegaremos a ver ese río Atoyac, ese río salado, con esas aguas cristalinas que la historia nos marca así, quedará ahí en el factor tiempo, esperando que algún día pues alguien haga conciencia y se pueda construir. ¿Algo que quieras comentar? Esperemos que sí. Nosotros creemos, pensamos que este gobierno estatal podría construir su legado, podría construir un legado para las generaciones venideras en el rescate de los ríos Salado y Atoyac. Nosotros lo pensamos así, pero además quiero decirte algo y decirle algo a tu auditorio. La situación tan lamentable del río Atoyac y del río Salado no es exclusiva de estos ríos. Eh, Diversas personas de las comunidades de Oaxaca nos han venido a ver y nos han pedido que también promovamos acciones jurídicas en favor de sus ríos. Han venido indígenas mixtecos de Pinotepa, hermanos indígenas del istmo de Tehuantepec, hermanas mixtecas de Juxtlahuaca, hermanos mazatecos de la zona de Tuxtepec. Entonces nosotros hemos, dando respuesta a sus peticiones, hemos promovido un conjunto de juicios de amparo para el rescate del río La Arena en Pinotepa. ¿Cuál es la causa de la contaminación del río La Arena de Pinotepa? Pues es que Pinotepa no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y entonces los coliformes fecales están contaminando el río La Arena. Es tan fácil rescatar el río La Arena con la construcción de 2 plantas de tratamientos de aguas residuales y generar una nueva cultura de el cuidado del agua. Pero también hemos promovido amparo por el rescate del río Guiguguisí, río Tehuantepec, y el Vicuniza, el río de los perros en Juchitán. También hemos promovido amparo para el rescate de un gran olvidado, el río Mixteco. Huajuapan de León descarga sus aguas residuales en la presa y luego de la misma presa toman el agua que utilizan diariamente. Ahí hay un círculo de contaminación muy terrible. Y una persona mixteca de Juxtlahuaca nos pidió que promoviéramos amparo para rescatar el río Mixteco. El río Mixteco pues pasa por 3 grandes poblaciones mixtecas, que es Juxtlahuaca, Huajuapan y Tlaxiaco. Ya lo hicimos. En la parte más hacia Veracruz, pues hemos promovido amparo por el rescate del río Coatzacoalcos, del río Papaloapan, y una vertiente muy contaminada que es el río Santo Domingo. En todos los casos, los jueces de distritos nos han concedido los amparos, algunos están en revisión todavía, pero paralelamente a eso, querido maestro Juan, pues hemos ido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a quejarnos de las inacciones de la CONAGUA, de la PROFEPA, de las instancias federales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de la ombudsperson Piedra Ibarra, pues ha emitido recomendaciones, una por cada uno de los ríos que he mencionado. Entonces, por una parte tenemos sentencias de amparo que ordenan rescatar estos ríos lamentablemente contaminados, y por otro lado tenemos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, litigio estratégico se ha echado a cuestas, pero a petición de la ciudadanía, pues la tarea también de caminar hacia el rescate de esos ríos.
Yo creo que el primer éxito que tenemos, y digo éxito de manera muy humilde, es que visibilizamos la problemática. Nosotros pensamos que a partir de estas acciones que hacemos y que los amigos de los medios de comunicación amablemente nos ayudan a difundir, porque nosotros no tenemos dinero para difundir nuestro trabajo, solo utilizamos nuestras redes para difundir este trabajo. Pues a partir de eso, pues se han generado movimientos, peticiones, sobre todo en la parte de Tuxtepec, donde hemos encontrado un grupo de personas, Miguel Ángel Vázquez, Federico Cuetero, de personas que están muy interesadas y que acompañan con mucha fuerza estos litigios. Entonces, por esa parte, te comento pues que no solo estamos participando en el tema de los ríos Salado y Atoyac, sino ahora la ciudadanía nos ha pedido que nosotros promovamos amparos por esos ríos. Entonces lo hemos hecho con mucha emoción, con esa conciencia que tenemos de que tenemos que hacer algo mínimo, pero tenemos que hacerlo. Que tenemos que hacer eso, algo pequeño, pero lo hacemos. Entonces la tarea ya no es solamente el tema del rescate de los ríos Salado y Atoyac, sino todavía tenemos que trabajar por el rescate de los otros ríos oaxaqueños. Que sin duda, volvemos a tocar el tema, la voluntad de las autoridades en darle solución y materializar esta protección, desde luego que involucra a todos los niveles, involucra a la ciudadanía de manera generacional, como lo había comentado. Tristemente, pues en varios sexenios, cada autoridad genera una política pública y en varios años pues, se dedicaron a colocar el drenaje por todas las comunidades posibles, pero no vieron este tema que se estaba generando, porque finalmente, por muy apartada que esté la comunidad, en un cerro, en una loma, y descargar finalmente todas las aguas residuales, pues van a ir todo el drenaje a los ríos, arroyos que tengamos en las diferentes comunidades. Y el dilema va a ser cómo darle una solución si de repente sabemos que los costos de una planta tratadora de aguas residuales, pues no es poco dinero. Más o menos, dependiendo del nivel y capacidad, va arriba de los 12, 14, 15, 20 millones de pesos. Sí, y no solo es ese gasto, sino es el gasto del mantenimiento. Sí, pero de la operación, porque por lo menos deben contratarse a 2 personas de 2 turnos, la energía eléctrica, los suministros que requiere, porque se utilizan materias, así es, compuestos químicos, y pues eso es la energía eléctrica. Sobre todo lo que se quejan los municipios es que la energía eléctrica, la luz, pues les cuesta mucho. Por eso es que las plantas de tratamiento se vuelven elefantes blancos, porque después de que se construyen y se inauguran, pues ya no operan. Hasta ahí lo dejan las autoridades municipales tiradas, porque también a las autoridades municipales pues no les interesa tanto esos temas que no son tan vistosos, ¿no? Les interesan obras que se vean, porque así es como van obteniendo la posibilidad de reelegirse, o luego los presidentes pasan a ser diputados o senadores, etcétera. Como la remodelación que se le dio apenas a la calle de Bustamante, ¿no? Finalmente estaba en condiciones, pero bueno, finalmente es lo que pasa, o lo que pasó también en la misma Universidad Benito Juárez de Oaxaca. El actual presidente en su momento, cuando fue rector, construyó una planta tratadora de aguas residuales para el interior, y ahí quedó. Funcionó nada más 3 meses y de ahí se abandonó, y ahí está abandonado, con un montón de basura. Pero bueno, es lo que pasa, finalmente. ¿Cómo vamos en materia de traducción de lenguas con el litigio estratégico? Maestro. Bueno, ya hemos tenido algunos amparos exitosos en este sentido. Ya se ha ordenado la traducción de la reforma constitucional indígena a la lengua mije de Puxmetacán. Fue el amparo que fue el primer amparo que se ordenó en este sentido, y de ahí derivaron más amparos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese amparo fue el parteaguas para que
los subsecuentes amparos pues también fueran concedidos. En este sentido, pues también ese es otro litigio insignia del litigio estratégico indígena, porque por primera vez se ordenó traducir una reforma constitucional a lenguas indígenas. En este sentido también consideramos que otro tipo de leyes pudiesen ser traducidas también a las diversas lenguas. Estamos también trabajando en ese sentido para que efectivamente se garanticen los derechos establecidos en el artículo 2 constitucional, porque también parte del trabajo del litigio estratégico indígena es lograr que se hagan efectivos estos derechos, que no quede nada más que no queden nada más en la Constitución, y es creo que el 50% de todo el trabajo que tenemos en litigio estratégico es justiciabilizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y como bien apuntas, pues ya hemos tenido todos los amparos que hemos promovido para la traducción de lenguas, para la traducción de la reforma constitucional a diversas lenguas indígenas han sido concedidos. Creo que ya ahí pues ya sentamos un precedente importante para que quizá promover un amparo en el que ya se ordene la traducción de diversas leyes. También recientemente promovimos amparo para obligar a la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero creo que ya cambió de nombre, Secretaría de Interculturalidad, para obligar a la Secretaría de Interculturalidad a traducir dos instrumentos muy importantes, que es la ley estatal para una vida libre de violencia y la alerta de género a las lenguas indígenas de las comunidades. Pensamos que las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, deben tener asequible la posibilidad de conocer en su lengua esta ley, pues que establece un conjunto de derechos y que las aleja de la violencia, y que pretende alejarlas de las violencias, pero además la alerta de la violencia de género también hemos pedido la traducción ante la omisión de la traducción. O sea, son leyes que debían ser muy asequibles a la ciudadanía, a las mujeres, debían ser muy fácil de acceder a ellas, y sin embargo no sucede eso. Entonces nosotros hemos promovido 2 juicios de amparo para obligar a la traducción, que se traduzca. También tuvimos una experiencia de promover un amparo contra la omisión legislativa para construir la ley de intérpretes y traductores. El Tribunal Colegiado de Circuito de Oaxaca dijo que no hay omisiones legislativas. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir insistiendo en el amparo contra omisión legislativa para la construcción de la ley de traductores e intérpretes de Oaxaca. Vamos a volver a insistir y vamos ahora sí a pedir que la Suprema Corte resuelva este tema, porque es indispensable, necesario que haya una ley de traductores. El traductor ahora pues se encuentra en una situación muy vulnerable, le pagan lo que un tabulador establece, no recibe alimentos, viaja de sus comunidades muy apartadas, el juez le ordena que debe asistir bajo riesgo de multa, no hay ninguna institución que les garantice su seguridad, no hay institución que les otorgue seguridad social. Entonces la situación del intérprete en lengua indígena es muy difícil, ¿no? A diferencia de los intérpretes en lengua extranjera, pues que ellos mismos fijan sus aranceles y sus cobros. Aquí no, aquí nuestras hermanas y hermanos indígenas que fungen como traductores, pues no tienen esas posibilidades, están en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso es que hemos promovido amparo para la creación de la ley de traductores e intérpretes indígenas de Oaxaca. Está en procedimiento todavía. En un primer caso, el tribunal colegiado negó el amparo, pero vamos a seguir promoviendo, sí, vamos a continuar con otros amparos, porque creemos
que en esta resolución el tribunal colegiado no actuó con esa perspectiva de interculturalidad que debe tener las autoridades judiciales. Pensamos. Voy a dar lectura. Tenemos dos comentarios. Antonio Jesumano, excelentes abogados. La maestra Yáñez, ¿qué decir del doctor Carlos Morales? Fernanda Martínez, importante e interesantes temas de las acciones jurídicas a las que puede acceder los ciudadanos. Maestra, en el tema de la traducción, digo, finalmente, pues es un derecho humano que tenemos, ¿no? Máxime los que formamos parte de una comunidad indígena, hemos visto que muchas de las veces la violación de sus derechos que tienen para entender las condiciones que ellos, cuando se ven involucrados en algún delito que es considerado para la justicia estatal o la justicia estatal, y muchas veces en la práctica de ellos, de manera diaria, pues no lo ven así. Digo, lamentablemente, pues Oaxaca, el tema de los chivos, ¿no? Cómo se llegó a ese nivel, ¿no? El tema de los conejitos también acá por Yagul, que entraron a una zona federal y fue detenido el señor también, ¿no? Y así hemos visto cómo hay temas que lamentablemente en nuestras comunidades siguen sucediendo. Comentaba el tema de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo empatar? Y cómo decirle, digo, de nada ha servido que se han realizado protocolos de actuación en materia de pueblos y comunidades indígenas. Si en la realidad un procedimiento cuando llega a los mismos jueces civiles, familiares, no ponen en consideración y no valoran todos estos elementos. Me tocó conocer un tema familiar, se llevó en el juzgado por la Sierra Norte, no diré el nombre para no molestar al juez, se llevó el tema, se violaron ciertos derechos del señor, tuvimos que presentar el recurso de apelación, los magistrados de la sala familiar le ordenan al juez tomar todas las medidas necesarias de acuerdo a su condición social, económica, cultural del indígena. Se manda a reponer todo el procedimiento y en el primer acuerdo lo mismo, vuelve a imponer una pensión alimenticia exageradísima cuando el campesino no gana lo que ganan las personas de ciudad. Entonces ganan un jornal y a veces es de acuerdo al criterio de cómo lo paguen cada juego. Se hizo valer y todo, finalmente después de que se le manifiesta todas estas irregularidades, tuvimos que presentar queja al Consejo de la Judicatura de Oaxaca y pues a partir de ahí yo creo que fue más sensible el juez, inmediatamente convoca a las partes en una audiencia familiar y en un tema de sensibilidad tan sencillo logran superar a través de un acuerdo. ¿Cómo obligar a las autoridades que respeten todos estos lineamientos que tenemos? Ventilarlo, denunciando, promoviendo amparos. ¿Cómo hacerle entender cuando caemos al fondo de todo? La voluntad de las partes. Yo creo que tiene que ver con el gran racismo y la discriminación. Yo creo que en el problema de fondo está ese problema del racismo y la discriminación, querido maestro Juan. Está esta formación que recibimos en las universidades, pero está el racismo. O sea, tendremos que entender que el racismo es un gran daño que tenemos en este país. Vemos algunos jueces, algunas personas, pues todo desde la óptica de nuestro privilegio. Pensamos que como nosotros ya desayunamos, todo el mundo ya desayunó, lo cual no es cierto. Hay personas que hoy en este día se irán a cenar con tortilla y chile y frijoles en el estómago. Entonces pareciera pues que tiene que empezar a cambiar nuestro sistema educativo desde la raíz para entender al otro, a entender a nuestro hermano indígena. Tenemos que entender pues la situación de desaventajamiento en la que las personas indígenas han nacido. No ha habido un piso parejo. En nuestras comunidades, pues la marginación, la lejanía, las comunidades alejadas de los centros de poder, donde no existen
donde no existen fuentes de trabajo como existen en la ciudad, pues eso impide, eso los coloca en un estado de desaventajamiento en un principio. Ahora, imagínate, todavía se tiene que salvar la barrera de la lengua, se tiene que salvar la barrera del conocimiento del derecho, se tiene que salvar barreras económicas. Eh, Han habido muchos esfuerzos de un tiempo para acá, desde el 2001 para acá, de tratar pues de que las autoridades judiciales y administrativas y las sanitarias, por ejemplo, pues sean receptivos a este tipo de planteamiento. Pero yo creo que más que las quejas, más que los juicios de amparo, más que esas acciones que buscan sancionar al servidor público, yo creo que nuestras universidades deberían trabajar más en el tema de formación, porque tenemos que empezar a ver, pues, desde las universidades, que no solo es el derecho positivo, pero mayoritariamente en nuestras universidades lo que estudiamos, pues, es el derecho positivo. Pensamos a rajatabla, tabula rasa, que la ley debe ser igual para todos. Eh, y no, nosotros tenemos un litigio muy hermoso, muy bello, de un joven estudiante mixteco, que está luchando por ingresar a la Facultad de Medicina de la UNAM. En el artículo 9 del reglamento de inscripciones de la UNAM establece de manera específica que para poder ingresar a medicina deberá tener el 92% de los aciertos del examen. Y ahí está la discriminación, aunque no se vea. Y lamentablemente el juez de la ciudad, la jueza de la Ciudad de México, pues no apreció que ahí, aunque no haga una manifestación expresa de la discriminación, en ese 9.2 está la discriminación, porque postula la idea de que todos somos iguales ante la ley y que todos debemos sacar un 9.92 aciertos de 100 para poder ingresar a la escuela de medicina. Cuando tú sabes que en nuestras comunidades indígenas, pues la situación, pues a veces es muy lamentable, no se cuenta con los instrumentos necesarios, libros, útiles escolares. La educación, pues lamentablemente en Oaxaca es peor todavía, pues es peor por toda la historia que conocemos desde el 82, pues hemos tenido muchas dificultades en el tema educativo, y pedirle un 92 a una persona indígena que quiere estudiar medicina para regresar a su comunidad y prestar servicio a sus comunidades, prestar el servicio en su comunidad, pues encuentra un muro en el principio de la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Entonces nosotros pensamos que ese artículo 9 del reglamento de inscripciones de la UNAM, pues es discriminatorio porque no establece una acción afirmativa en favor de personas indígenas. ¿Y por qué es necesaria una acción afirmativa? Porque del 100% que es el universo de estudiantes universitarios en México, solamente el 1%, con información de la UNAM, el 1% son personas integrantes de las comunidades indígenas. Si ya somos en México el 12% de personas indígenas en el país, pues este número debería reflejarse en el número de estudiantes de las universidades, el número de estudiantes de educación superior, pero eso no acontece. Entonces, pero la discriminación está ahí, pero no se percibe a simple vista. La jueza que conoció de ese asunto, la jueza de distrito, dice, no hay discriminación porque la ley está tratando igual a todos, el reglamento está tratando igual a todos, pero ahí precisamente está la discriminación.
pero no se ve. Entonces, tendremos que trabajar mucho en el tema de educación y pues desde donde nos encontremos, pues seguir insistiendo. La academia es muy importante, acudamos a dar cursos, porque también tenemos un problema con los cursos, querido Juan. En los cursos de derecho indígena siempre estamos nosotros mismos. No hemos logrado hablarle a los otros. Siempre estamos nosotros mismos, siempre nos hablamos a nosotros mismos y no hemos tenido la capacidad de involucrar a jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con independencia de que pertenezcan o no pertenezcan a la Sala de Justicia Indígena. Con independencia de eso, debemos hablarle a jueces de distrito, a magistrados federales, pero a todos, a ministros de la Corte, a los magistrados, a los jueces, pero a todos, porque en las reuniones, en los talleres, siempre estamos los mismos, CEPIADE, Servicios del Pueblo, UMIGE, Tequio Jurídico, ustedes, nosotros, y ya no hemos logrado traspasar esa barrera de ser nosotros mismos. Siempre nos hablamos a nosotros mismos, siempre está el magistrado Cordero, siempre estamos nosotros. ¿Y cuándo van a venir los demás? Las autoridades de salud, Comisión Federal, cuando las autoridades universitarias, las autoridades del YEPO, etcétera, pues todos deberíamos estar comentando, debatiendo, escuchando sobre estos temas en materia indígena. Maestra Onda, algo que quiera comentar. Pues también en este sentido respecto a cómo se manejan en los procedimientos jurídicos esta insensibilidad por parte de las autoridades, pues abonar un poco a lo que planteaba el maestro Carlos, también sensibilizar a las autoridades, a los servidores públicos. La capacitación creo que es importante. Creo que algunas autoridades no cumplen con el perfil para prestar estos servicios públicos, ¿no? En este sentido, sobre todo en materia jurídica, los jueces, los magistrados deben de estar capacitados para saber afrontar los planteamientos que las abogadas, los abogados, que los ciudadanos, que los justiciables les hagan, para que vean con otros ojos, para que puedan ver con los ojos de los derechos de los pueblos indígenas y puedan resolver en atención a que pertenecen a estas personas en situación de vulnerabilidad, a esta categoría de personas en situación de vulnerabilidad. Creo que nada más abonar esa parte, aparte de la educación que también se tiene que implementar, que tiene que implementar el Estado, ¿no? Creo que desde la infancia, ¿no? Sensibilizarnos en ese sentido de que existe la discriminación y todas estas circunstancias. Aparte también la capacitación en los servidores públicos, creo que es importante. Se difunde mucho, ¿no? Se difunde mucho la capacitación, los eventos y todo esto, pero creo que nosotros como abogados litigantes en la práctica hemos advertido que todavía los servidores públicos no son accesibles ante los planteamientos que se hacen respecto a garantizar los derechos de las personas que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas. Sin duda, maestra. Maestro Carlos, en estos últimos días ha habido una polémica, que si se presentó una reforma, que si no se presentó la reforma, que si el juicio de amparo va a sufrir una afectación. El tema político finalmente es que en estos últimos 6 años el presidente de la República tuvo muchos juicios de amparo por diferentes obras de alto impacto que había. Los mayas que presentaron varios amparos en varias obras, ¿no? Y que eso generó muchas molestias para ellos. Tema político, tema económico. La Cámara de Diputados acaba de votar esta aparentemente reforma. ¿Se afecta el juicio de amparo con esta propuesta, con esta iniciativa? O simple y sencillamente es mal show de lo que se está haciendo? Bueno, yo considero que es muy importante tener claro que nuestro juicio de amparo, en vez de que tenga ajustes restrictivos, debe tener ajustes con la posibilidad de amplificar los efectos protectores. Yo estuve leyendo la reforma y lo que advierto, y también de lo que he visto y escuchado en las redes sociales, es que existe un temor de que con una supresión de un párrafo del artículo 129 de la ley de amparo,
pues se quite la posibilidad de la suspensión con efectos generales. Yo creo que tenemos que combatir esta reforma, esta supresión de la suspensión de normas con efectos generales, pero creo que también debemos tener claro cuál es la ruta para combatir esta eliminación. Estoy plenamente seguro que el 33% de los diputados, la minoría del Congreso, representados por el PRI, el PAN, el PRD, tal vez Movimiento Ciudadano, pues promuevan una acción de inconstitucionalidad, y esa acción de inconstitucionalidad tienen un plazo de 30 días para presentarlo, y de manera inmediata llegará el asunto a la Suprema Corte. Y no tengo ninguna duda en que la Suprema Corte, aquí sí, con efectos de suspensión en acciones de inconstitucionalidad, que es un mecanismo diferente del juicio de amparo, pues suspenderá el acto reclamado. Es tan interesante, suspenderá esta reforma legal. Porque he escuchado a compañeros abogados que dicen que van a promover amparo contra esta reforma. Yo quisiera puntualizar algo que la propia Suprema Corte ha dicho. No se puede promover amparo contra la ley de amparo. La Constitución y la ley de amparo son las únicas leyes que no admiten la promoción del juicio de amparo. Pero entonces la pregunta sería, ¿y cómo se combate la regularidad constitucional de una norma de la ley de amparo? Pues la propia Suprema Corte ha dicho que solo se combate a través de recursos. Es decir, yo creo que para poder combatir esta norma regresiva de la ley de amparo, lo que una persona tiene que hacer es promover un amparo contra una norma cualquiera, y solicitar la suspensión conforme a los artículos que ya fueron derogados, y entonces el juez de distrito aplicaría esos artículos, y entonces el quejoso tendría que promover revisión y en la vía recursiva argumentar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de esas reformas, para que en segunda instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reasunción de competencia originaria, pueda conocer del tema. Pero la ruta se ve bastante larga y cansada, cuando lo cierto es que los diputados de la minoría, los diputados inconformes y también los senadores, pues van a promover sus acciones de inconstitucionalidad de manera directa. Y ellos lograrán, a través de la acción de inconstitucionalidad, la suspensión, porque si bien es cierto que en la ley que rige las acciones y las controversias no se establece la suspensión de la suspensión del acto en acciones de inconstitucionalidad, ya hubo un precedente tratándose de la ley de remuneraciones, ley federal de remuneraciones, que fue suspendido mediante un acuerdo de suspensión, en el acuerdo de inicio de Pérez Dayán, del ministro Pérez Dayán. Entonces ya se sentó jurisprudencia de que aún cuando no exista la figura de la suspensión dentro de las acciones de inconstitucionalidad, pues lo cierto es que sí se puede suspender. Entonces yo creo que el combatimiento de esa norma quedará muy bien por la vía de las acciones de inconstitucionalidad, pero desde luego que invito a las abogadas y a los abogados que quieran combatirla. Yo creo que el camino debe ser esto: combatir una norma por interés legítimo, combatir una norma con base en la teoría estigmatizadora de la norma, o combatir una norma con base en el chilling effect, el efecto amedrentador de la norma, y luego solicitar la suspensión con base en las normas derogadas, en la reforma última. Cuando ya se tenga el acuerdo donde ya se estableció
la no aplicación de las normas derogadas, ahora sí hay que combatir esa determinación, pero a través de los recursos, a través del recurso de revisión. ¿Revisión? Sí, de revisión. Si es suspensión provisional, pues va a ser la queja, y si es suspensión definitiva, la revisión. Y hay que buscar que esa queja y esa revisión sea del conocimiento de la Suprema Corte. Ahora, la queja contra suspensión definitiva, pues va muy rápido porque es una queja de 48 horas. Suspensión provisional. La suspensión provisional, pues solo se combate con queja, y es la queja conocida en el mundo jurídico, mundo procesal, como la queja de 48 horas. Entonces, por los tiempos que marca. Sí, por los tiempos que marca, entonces tenemos mucha dificultad para combatir esa queja. En esa queja, una reforma de la ley de amparo. Pero esa sería la ruta. La única manera de combatir en amparo la ley de amparo es a través de la vía recursiva. Esperemos que las compañeras y los compañeros abogados manifiesten su repudio a estas reformas regresivas, pues promoviendo sus amparos contra alguna norma en particular que no sea la ley de amparo, y a partir de ahí solicitar que los recursos promovidos contra esta reforma regresiva pues sea conocida por la Suprema Corte. Creo que esa sería la ruta. Sin duda, muy interesante, maestro, en este tema, pero también en el tema generalizado de las grandes reformas que a veces los legisladores realizan de acuerdo a la votación mayoritaria que tienen por compromisos políticos que traen, ¿no? Y que lo que menos les interesa pues es darle la solución a un problema social que viven los mexicanos. Sin duda ahí el papel fundamental de la ciudadanía pues es participar, es exigir, y desde luego en un primer momento pues es salir a votar el día 2 de junio que nos toca a todos. Ya será otro criterio de con quién va a votar, por quién va a votar, de acuerdo al perfil, a lo que le guste, pero sin duda tiene que ser un voto razonado y de calidad. Ese es otro tema que estamos muy Esperemos que así sea. Pero ojalá y salgamos a votar para que no después digan que fue la minoría la que votó y que por la minoría ganaron las elecciones, ¿no? Maestro, hace unos días hubo una distinción en el Teatro Macedonio Alcalá por parte del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez. Lo distinguieron con la distinción es al mérito profesional en este año 2024 por todo este trabajo, por todos estos 9 años de tocar puertas, de accionar jurídicamente, de iniciar procedimientos buscando ese idealismo de acceso a la justicia para estos sectores, los ríos, medio ambiente, pueblos indígenas, y que algún día, no lo dudo, se va a poder materializar a través de todos estos procedimientos. Estamos llegando al final del programa, Diálogos Jurídicos. Algo que quieran comentar, un mensaje alentador para la ciudadanía. Maestra. Bueno, pues a través del trabajo del litigio estratégico indígena AC, pues queremos hacer el conocimiento de la ciudadanía que existe un mecanismo que consideramos es el más generoso actualmente en México para obligar a las autoridades a que nos garanticen y respeten nuestros derechos humanos. Y pues estamos a sus órdenes en nuestras oficinas, que se ubican en Avenida Independencia, número 103, Interior 11, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. También tenemos nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Litigio Estratégico Indígena AC, nuestra página oficial, que es litigioestratégico.org. Ahí está, tenemos una página muy nutrida donde explicamos todos los litigios que hemos instaurado en Litigio Estratégico Indígena, y pues también tenemos nuestras redes sociales personales. La mía es Mariana Yu, Carlitu _clic, y pues ahí estamos para servirles. Gracias. Maestro Juan, gracias. Pues nosotros en Litigio Estratégico Indígena pensamos que los reconocimientos, los premios que hemos recibido en estos años, pues más que ser alimentos para el ego, nos permiten visibilizar nuestras causas. Nosotros pensamos muy claramente que si acudimos a recibir un reconocimiento, pues eso nos permite que llegue a la ciudadanía el mensaje de lo que estamos haciendo.
La maestra Yáñez ha recibido la distinción Juana C. Romero del Congreso, ha recibido la distinción eh, Antonia Labastida. Antonia Labastida de la Lanza en el municipio de Oaxaca de Juárez y otros reconocimientos. Nuestro compañero que no pudo venir hoy porque es el único que trabaja en esa oficina, se quedó trabajando, Edgar Aldair Pérez, ha recibido el Premio Nacional de la Juventud y el Premio Municipal de la Juventud. Yo como presidente de litigio, pues agradezco al presidente de Oaxaca de Juárez que nos haya tomado en cuenta en el reconocimiento al mérito profesional que nos acaba de entregar la semana pasada. Es un reconocimiento que nosotros no pedimos, es un reconocimiento que nosotros no solicitamos. Entendemos que derivado de que constantemente estamos en las mesas de trabajo y que la única autoridad que nos ha escuchado es el presidente de Oaxaca de Juárez y nos recibe y le vemos que está con ganas. Pero es a la única autoridad, y lo decimos con todo el respeto y la verdad, es el único que nos recibe, de ahí en fuera no nos recibe nadie. Entonces, yo creo que derivado de esas comunicaciones que hemos tenido en las mesas de trabajo, pues me propusieron a mí, pero lo cierto es que es el trabajo del litigio estratégico indígena C. O sea, todos los reconocimientos que hemos recibido, pues es por ese trabajo que hemos realizado, que no recibimos dinero de nadie, trabajamos, damos clases en las universidades para poder solventar nuestros gastos. Y sí, así como dijiste, somos esos soñadores que piensan, que pensamos que podemos hacer algo para cambiar esto. No aspiramos a cargos políticos, no estamos afiliados a ningún partido político, no, solo pensamos que, así como bien lo apuntas, pues tenemos que salir a votar. Las opciones pues tampoco son muchas. No es muy alentador, pero... No son muy alentadoras las opciones, pero bueno, tenemos que escoger y votar, participar. Pero también tenemos pues que elegir a nuestros representantes, porque parte de los grandes debates del futuro se van a dar en el Congreso y en el Congreso de la Unión. Las reformas regresivas, las modificaciones a los órganos de justicia, pues se van a dar necesariamente en la reforma constitucional. Entonces va a ser muy importante ver si el partido en el gobierno pues logra obtener la mayoría calificada, porque entonces estaremos ante circunstancias nuevas. Esperemos que no sean regresivas para este país. Gracias, maestro, por su invitación. Muchísimas gracias. Llegamos al final del programa Diálogos Jurídicos. El objetivo fundamental es dar a conocer las actividades que se realizan en materia jurídica, dar a conocer los diferentes procedimientos que existen para la defensa de los derechos humanos y desde luego lo que las autoridades por ley están obligados a realizar. No es una invitación directamente de que las autoridades si quiero lo hago o no lo hago, no, es el mandato que la Constitución y las diferentes leyes los obligan, nos facultan para darle solución a los diferentes problemas. Y para eso tenemos que participar todos, toda la ciudadanía, niños, jóvenes, adolescentes, de acuerdo a las posibilidades que tengamos en los diferentes problemas. Como lo dijo, y me gusta citar mucho esa frase, que es una frase que quedó escrita durante muchísimos años, y ahí está, en el constituyente oaxaqueño. No somos mixtecos, no somos tepecanos, somos oaxaqueños porque vivimos en una misma sociedad y vivimos bajo un mismo gobierno y bajo el mismo pueblo. Y yo creo que esas palabras sacramentales que en su momento el constituyente dijo, nos obliga a participar a todos y a darle tribuna a todos, pero sobre todo a hacer conciencia de lo que estamos haciendo en esta etapa llamada vida, pero sobre todo en esta tierra en la que estamos. Lo que después venga ya será de las nuevas generaciones. Lo que ya pasó, finalmente hicieron lo que pudieron hacer. Ahora, en este presente, nos toca a todos participar. Y desde esa participación, pues salga a votar el 2 de junio. No lo dude, participe, use su credencial de elector y vaya a participar y vaya a ejercer ese derecho que tenemos, pero que también es una obligación, que no se ha tomado en cuenta. Ya en una próxima reunión los invitaré para ver qué podemos exponer en el tema de
valdría la pena hacer una propuesta para que toda aquella persona que no vaya a votar sea sancionada. Es un derecho y es una obligación. Modelos europeos lo tienen contemplado y su nivel de participación es de casi el 99% en un proceso electoral. Ya los criterios para elegir serán muy diferentes. Maestro Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. Hay muchos temas que quedaron ahí para platicar y dialogar. Maestra Mariana, muchísimas gracias. Y desde luego que no sea la única vez que puedan participar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. A todas y a todos por escuchar. Hasta luego. Muy buenas tardes. Llegamos al final de Diálogos Jurídicos. Nos vemos en la próxima emisión.